Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos para trabajar el primer texto de la unidad 2 que vamos a ver en el espacio de los prácticos, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Les decía la vez pasada que la primera comunicación que Lacan hace de una sociedad que viene de fundar con algunos otros en el año 1953, que es la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Acá los años son importantes, esta conferencia es del 8 de julio del 53, porque habidas cuentas de que Lacan introduce por primera vez estos tres registros en el año 53, pero los va trabajando a lo largo de toda su enseñanza durante casi 30 años, eso hace que, según el momento histórico en el que estemos situados, nos encontremos con diferentes desarrollos que Lacan va haciendo a partir de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Eh, por ejemplo, en el año 1975 hay otro hito en esta teorización acerca de los registros, que es que Lacan en un seminario de ese año, titulado justamente RSI, presenta la relación entre los registros ya de una manera nodal, es decir, anuda los tres registros a partir de un recurso topológico que es el nudo Borromeo. Es decir, que tenemos en 1953 SIR, según la sigla que se respeta por el orden en que Lacan pone los términos, simbólico, imaginario y real, y tenemos unos cuantos años después, 22 años después, en 1975, RSI, real, simbólico e imaginario. Eh, por otra parte, la referencia histórica, que esta conferencia sea del 8 de julio del 53, nos permite ubicar o entender qué es esto que Lacan dice al principio de la conferencia, cuando le da a esta conferencia el carácter de, por un lado, un resumen y por el otro lado, un prólogo o un prefacio. Dice: empezaré por disculparme, ya que les pediré que consideren esta comunicación como un resumen de puntos de vista que mis alumnos que están aquí conocen bien, con los que ya están familiarizados desde hace 2 años por mi enseñanza. Esta alusión a 2 años de enseñanza previos tiene que ver con que, si bien la editorial, Paidós en este caso, que es la que publica en Argentina los seminarios, bajo la disposición de Miller, que es el responsable, el editor, el albaceas de la enseñanza de Lacan, comienza a contar a partir del seminario 1, que es posterior a esta conferencia del año 53, no incluye en la lista de los seminarios, de los 27 seminarios, algunos están publicados, otros no, no incluye los dos seminarios que Lacan ya había dado en su casa a un público mucho más reducido, que son el seminario sobre el hombre de las ratas y el seminario sobre el hombre de los lobos. Eh, como la nominación editorial arranca con el seminario 1, hay una suerte de convención en considerar a estos dos seminarios anteriores como el seminario 0, en el caso del hombre de las ratas, que es de este mismo año, de 1953, y el seminario -1 al seminario que Lacan había dedicado al hombre de los lobos entre 1952 y 1953. ¿Sí? Es decir, que esta conferencia efectivamente es un punto bisagra entre esos seminarios mucho más acotados a un público mucho más reducido que Lacan tenía por aquellos años, y el inicio de su enseñanza pública. El seminario 1 empieza el 18 de noviembre del 53, es decir, apenas un par de meses de esta conferencia de julio. Y Lacan dice también que es un prefacio lo dice sobre el final de la conferencia, un prefacio al Informe de Roma. El Informe de Roma se conoce con ese nombre. Lacan visitó en 3 ocasiones la ciudad de Roma y en cada una de ellas produjo
un texto diferente y bastante importante como hito en su enseñanza. La primera vez que visita Roma es lo que se conoce como el Informe de Roma y que está publicado en los escritos como Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es de 1953. Después tiene una segunda visita a Roma, en un texto que se conoce, que no está en los escritos, que se conoce como Razones de un fracaso, y una tercera visita que está publicada en un texto que se llama justamente La Tercera, ¿no? Aludiendo a la tercera visita que Lacan hace en Roma. Entonces estamos en 1953, Lacan presenta este paradigma, el ternario simbólico, imaginario y real. Es importante entender que en el contexto del posfreudismo reinante es significativo que Lacan instala como primera medida, es decir, instala como primero la terceridad o lo tercero, ¿sí? Teniendo en cuenta que en ese momento reinaba el posfreudismo, que ponía el acento justamente en el carácter dual, en la relación dual, que Lacan va a llamar imaginaria, ¿sí?, del paciente con el analista. Es decir, que frente a un clima donde lo que predominaba era, podríamos decir, la dualidad imaginaria, Lacan introduce de entrada la terceridad o lo tercero como una condición del análisis, ¿sí? Y esto lo dice explícitamente. Yo estoy trabajando ahora con la edición de Paidós, así que es muy probable que no coincidan las páginas con la versión de Rodríguez Ponte, que está subida en el Drive. De todos modos, son citas bastante significativas, bastante elocuentes, que no van a tener mayor problema de poder ubicar después ustedes en el texto, ¿sí? En esta edición, en la página 39, dice Lacan: toda relación analizable, es decir, interpretable simbólicamente, se inscribe siempre en una relación de tres. Esto significa, sigue un poco más adelante, que toda relación de dos está siempre más o menos marcada por el estilo de lo imaginario, y que es el estilo efectivamente que tenía el psicoanálisis post-freudiano hasta Lacan. Para que una relación adquiera su valor simbólico, se necesita de la mediación de un tercer personaje que realice respecto del sujeto el elemento trascendente. Hay también ahí, seguramente Lacan no es explícito respecto de esto, pero hay una alusión, ¿no?, a cómo Lacan va a pensar el Edipo freudiano, ¿sí?, sobre todo cuando unos años más adelante, a la altura del Seminario 5, plantee los tres tiempos del Edipo, ¿sí? Es decir, van a ver que permanentemente la cuestión de los tres, la terceridad, está presente en la enseñanza de Lacan desde este comienzo y hasta el final de su enseñanza. Por otro lado, lo imaginario, ¿sí? Lacan dice que no se confunde en absoluto con lo analizable. Lo dice en 2 páginas de manera explícita. Yo voy a tratar de mantenerme bastante próximo al texto, es decir, que nos mantengamos en una relación bastante cercana a los términos que Lacan utiliza para plantear algunas cuestiones en esta conferencia, por lo cual vamos a ver algunas citas puntuales y algunas requerirán mayor explicación, otras menos, pero es importante que nos mantengamos en esta conferencia en particular bastante próximos a la manera en que Lacan está intentando nombrar algo que es absolutamente novedoso, no solo para el movimiento psicoanalítico de entonces, sino para él mismo, ¿sí? Lacan no tenía todavía demasiado precisado estos 3 términos que viene a introducir. Dice en la página 25 de esta edición: es preciso observar que lo imaginario, esto que Lacan viene a vincular con el 2, está lejos de confundirse con el dominio de lo analizable, donde puede haber una función distinta de la imaginaria, ¿sí?
esta función distinta, nos vamos a enterar en el texto un poco más adelante, es efectivamente la función simbólica. No es porque lo analizable coincida con lo imaginario que lo imaginario se confunde con lo analizable, que sea enteramente lo analizable o lo analizado. Y dice en la 27, no basta que un fenómeno represente un desplazamiento, en otras palabras, se inscriba en los fenómenos imaginarios para ser un fenómeno analizable. Por otro lado, que un fenómeno solo es analizable si representa algo que no sea él mismo. Es decir, Lacan está cargando las tintas acerca de la insuficiencia de lo imaginario como elemento rector de la cura, de la dirección de la cura de un análisis, y está apelando todo el tiempo a la dimensión de la terceridad, o como dice en esta página, a que algo se represente, que aquello que se representa sea diferente de sí mismo, ¿sí? Noción que vamos a reencontrar muy pronto luego en la idea de significante, que es el elemento simbólico por definición en Lacan, como aquel que no es capaz de representarse a sí mismo, de significarse a sí mismo, sino estar siempre en relación a otros significantes. Bien, la propuesta de lectura que voy a hacerles tiene que ver con que tanto ustedes como yo voy a intentar hacer eso en estos videos dedicados al texto, podamos identificar a lo largo de la conferencia, que es una conferencia que tiene muchos bemoles, Lacan va y viene sobre diferentes cuestiones, podamos organizar la lectura a partir de identificar en qué momentos Lacan habla de lo imaginario, en qué momentos habla de lo simbólico y en qué momento habla muy poco, pero habla algo de lo real. Es decir, reconstruir el texto no siguiéndolo linealmente, ¿sí? Porque Lacan hace referencias cruzadas a cada uno de los registros, sino que podamos hacer el trabajo de extraer, ¿sí?, lo que nos sirve en estos momentos, que es darles alguna aproximación, una primera idea de qué son cada uno de estos tres términos, estas tres categorías, estos tres registros esenciales, dice Lacan en esta conferencia, de la realidad humana. Vamos a detenernos entonces en lo imaginario como primera medida, ¿sí? Vamos a ver en qué momento de la conferencia y a propósito de qué Lacan habla de lo imaginario. Lo primero que tenemos que entender por imaginario es que Lacan inscribe allí todos los fenómenos que tienen que ver con la imagen, ¿sí? Esto puede parecer una obviedad, pero Lacan se ha ocupado de aclarar que lo imaginario no tiene que ver con la imaginación, ¿sí?, sino en todo caso con la imaginarización, con la puesta en imágenes o con la captura de la imagen que es tan frecuente, dice Lacan, en nuestros neuróticos. Como ejemplos de esos fenómenos de la imagen, Lacan va a señalar, por un lado, todo lo que pone a cuenta de las satisfacciones ilusorias de nuestros sujetos, de los neuróticos. Dice que el neurótico satisface ilusoriamente, ¿sí?, aquello que no puede satisfacer de manera real, y que esto es particularmente notable en el terreno sexual, ¿sí?, que hay otras satisfacciones vinculadas a necesidades, ¿no?, como la de alimentarse. Lacan dice ahí, bueno, el hambre nunca ha sido efectivamente saciado con una satisfacción ilusoria, pero sí en el terreno sexual las satisfacciones ilusorias tienen un papel bastante importante vinculado a la imagen. Por lo tanto, el primer ejemplo que Lacan da, o que podríamos poner a cuenta de este registro, tiene que ver con la función del señuelo. Lacan se sirve para explicar el señuelo del campo de la etología. Son bastante frecuentes las referencias de Lacan en esta época, sobre todo entre los años 30 y los años 50, referencias a fenómenos que han sido estudiados por la etología. En este caso Lorenz es el autor de referencia. Lacan, recurriendo ahí a la etología, habla de la función que tiene el señuelo en ciertos animales
al nivel del ciclo sexual y en particular del ciclo reproductivo, ¿sí? Habían demostrado los etólogos de la época que en cierta especie de pájaros, el picón macho y el picón hembra, la sola presencia de la imagen del partener sexual, ¿sí? Ya bastaba, descubre Lorenz, para que, en este caso, el picón hembra comience a ovular y entre en el ciclo reproductivo, ¿sí? Y esto lo demostraron a partir de un experimento que consiste en sustraer el picón macho, efectivamente, el partener sexual real, ¿sí? En términos de realidad, y presentarle a la hembra una imagen del picón, ¿sí? Una imagen artificial reproducida con el solo fin de ver si la hembra efectivamente entra en fase reproductiva ante la sola presencia ya no del partener, sino de la imagen del partener, ¿sí? Efectivamente se comprueba que basta con la imagen para que la hembra comience a ovular, ¿sí? Y a eso Lacan le llama la función del señuelo, es decir, cómo lo imaginario se presenta como un señuelo, es decir, algo que no es, vamos a decirlo en términos corrientes, algo que no es real, ¿sí? Algo que es ilusorio, pero que sin embargo ese señuelo, esa ilusión, tiene efectos reales o tiene efectos en lo real. Otra de las funciones que Lacan le atribuye en este texto al imaginario, además de la función de señuelo, es una cierta función anticipatoria. Y Lacan hace referencia acá a lo que ya había trabajado, nosotros lo comentamos en el video de presentación, en 1936 primero y 1949 después con el estadio del espejo, ¿sí? Ahí Lacan había planteado que efectivamente el infans, ¿sí? Aquel que todavía no tiene la palabra, el niño que todavía no habla, experimenta respecto del dominio real de su cuerpo, es decir, del dominio motriz, de sus funciones corporales y de su función yoica, tiene, sin embargo, dice Lacan, en esa experiencia del espejo, un efecto de anticipación de sí mismo como una totalidad que él todavía no es capaz de dominar como tal, ¿sí? Es decir, el niño, dice Lacan, se ve en el espejo como completo, se ve como total, ¿sí? Antes, anticipatoriamente, respecto del momento biológico en el cual va a alcanzar efectivamente esa percepción o ese carácter total de su propio cuerpo, ¿sí? Y efectivamente, además de estos momentos fundacionales que tienen que ver con entre los 6 y los 18 meses del niño, lo imaginario siempre va a tener este carácter anticipatorio, ¿sí? Como si el sujeto, vamos a decir sujeto porque Lacan usa ese término acá, pero entendamos que con sujeto Lacan se está refiriendo todavía a el individuo, a la persona, al paciente, como si el sujeto se defendiera con la imagen anticipatoriamente a lo que va a ocurrir. Y vincula en tercer lugar lo imaginario a la agresividad. Lacan ya había escrito un texto unos años antes acerca de la agresividad en psicoanálisis y lo vincula muy estrechamente a la agresividad, a diferencia de la agresión, la tensión agresiva, se refiere Lacan, también al registro del imaginario. Hay agresividad para Lacan cada vez que las cosas se presentan indefectiblemente entre dos, ¿sí? Una tensión entre el yo y el otro, ¿sí? Que parece no poder resolverse más que con la eliminación de alguno de los dos elementos de esa dualidad especular, de esa dualidad imaginaria, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver con más detalle cuando trabajemos la tópica del imaginario, ¿sí? Pero tiene que ver con una relación especular, de espejismo, dice Lacan, que el yo siempre tiene con respecto al otro, ¿sí? Como si la sola presencia del otro le recordara al yo hasta qué punto él depende para su constitución de ese otro, ¿sí? Esto lo habrán visto también en el seminario 2, cuando Lacan
trae a colación esta frase del poeta Rimbaud, yo es otro, que yo es otro es algo, dice Lacan, con lo que el yo no quiere saber nada, ¿sí? Con lo cual la presencia del partener imaginario le recuerda al yo esa verdad del inconsciente, que yo es otro, ¿sí? Y como con esa verdad no quiere saber nada, se monta la agresividad y la necesidad de eliminar al otro para asegurarse el yo así un lugar, ¿sí? Un lugar que es propiamente extrínseco a él, un lugar en el cual él se constituye por fuera de sí. Eso en cuanto a los fenómenos que tienen que ver con la imagen, con lo imaginario. ¿Qué vamos a encontrar en esta conferencia respecto de lo simbólico? Lacan usa de manera equivalente en esta conferencia todavía simbólico y símbolo. Tengamos en cuenta que no dispone todavía de la categoría de significante, si bien aparece ya en la conferencia alusiones a la lingüística estructural, habla de significante, significado, todavía no hay una precisión respecto de lo que acá llama símbolo y que después va a ser efectivamente el significante, ¿no? Lacan va a terminar diferenciando al significante tanto del signo como del símbolo. Pero en principio símbolo es acá el elemento mínimo que compone a lo simbólico. Y que tiene que ver con el hecho de que los símbolos, dice Lacan, están articulados siempre en un lenguaje. Es, dice Lacan, aquello del lenguaje que puede ser dicho. Y los ejemplos que da tienen que ver con, por un lado, la dimensión temporal, ¿sí? Lacan habla del tiempo a propósito de lo simbólico. Dice no tener tiempo justamente de desarrollar demasiado esa cuestión, pero hay una alusión a la temporalidad en los términos de la significación, ¿no? No sé si ustedes están al corriente, Lacan recupera la noción de Nastraglish freudiano, que había caído un poco en el olvido, como muchas cosas de los textos freudianos que Lacan se dedica en estos años a recuperar, a retornar. Lacan vuelve a revalorizar la noción de Nastraglish, es decir, de efecto retroactivo, que Freud había encontrado a propósito del trauma, ¿sí? De los dos momentos del trauma, el trauma efectivamente acontecido, que no tenía valor de trauma como tal, sino que lo tenía a partir de un segundo momento que resignificaba aquel. A esa cuestión temporal se está refiriendo Lacan acá cuando habla de la resignificación de ciertos fenómenos simbólicos, ¿sí? Es decir, que hace falta un segundo tiempo para que algo se constituya como primero. Y después da dos ejemplos bastante interesantes que ilustran bastante bien cómo está pensando Lacan lo simbólico ya en esos primeros años, porque dice que va a dar dos ejemplos donde el símbolo, o el significante, vamos a decir después, carece absolutamente de significación, y que son la contraseña por un lado y el lenguaje estúpido del amor por el otro. Una contraseña, dice Lacan, efectivamente es una mejor contraseña cuanto menos significado, cuanto menos sentido tenga, ¿sí? Lacan hace alusión a la función vital que tiene la contraseña, dice, en ciertas contraseñas se nos va la vida, ¿sí? Aludiendo a cierta práctica que era común en aquella época, que para acceder a ciertos lugares, ¿no? Esto que hemos visto en muchas películas de mafia, por ejemplo, para entrar a la guarida o al bar privado de un capo mafioso, uno tiene que conocer la contraseña de acceso, ¿sí? Para poder franquear esa puerta, ¿sí? Ese objeto simbólico por excelencia, dice Lacan en Psicoanálisis Cibernética, que es la puerta, ¿sí? Para poder acceder a ese interior hay que pasar primero por una contraseña, ¿sí? Y la contraseña nunca tiene una relación directa con el sentido, ¿sí? Lo que dice Lacan en ese sentido es bastante actual, ¿sí? Nosotros usamos muchísimas contraseñas en nuestra vida cotidiana y tienen siempre la misma función, ¿sí? Permitir o impedir el acceso a un determinado lugar, a un determinado sitio, ¿sí? Sean
el acceso a nuestros celulares, a nuestro correo, a páginas de internet, ¿sí? Y es casi una ley de la composición de las contraseñas que se elija algo que no tenga que ver con ningún dato personal, ¿sí? Es decir que la contraseña, podríamos decir así, la contraseña ideal sería aquella que en realidad no estaríamos en condiciones de reproducir, ¿no? Como ese tipo de contraseñas aleatorias que genera Google, por ejemplo, y que el solo software recuerda, porque el usuario no podría recordarla porque es una combinación tal de azar que sería irreproducible. Y esa es en realidad la contraseña más segura. Bueno, cuando hablamos de lo simbólico estamos hablando entonces de algo que está en ese registro, ¿sí? De algo que no tiene una significación en sí misma, sino que en todo caso adquiere su significación en relación a los otros elementos, a los otros símbolos o a los otros significantes que componen la cadena simbólica. Por el lado del lenguaje estúpido del amor, como dice Lacan, también ahí dice tenemos buenos ejemplos de cómo los símbolos o los términos utilizados por los amantes carecen de significación, en el sentido de que cualquier persona ajena a esa escena amorosa, ¿sí?, no comprendería jamás el sentido de la significación que tienen algunos apelativos con los cuales los enamorados se refieren unos a otros, ¿no? Dice Lacan por ahí con el nombre de alguna hortaliza, ¿no? Como decirse lechuguita mía, ¿no? O repollito mío, o incluso dice Lacan refiriéndose al partener sexual con el nombre de algún insecto, por lo general bastante asqueroso, ¿no? Bichito, bichi. Es decir, toda una serie de términos que están vaciados de la significación que entenderían en el sentido común, si no se entendería por qué usar esos términos que en general tienen una connotación peyorativa para nombrar a la persona que se ama. Y tenemos un ejemplo más respecto de lo simbólico, otra manera de ilustrar lo que Lacan entiende por símbolo en ese momento, que es nada menos que el síntoma, es decir, un término muy vinculado a la práctica analítica. Lacan define en esta conferencia el síntoma de una manera bastante poética, por otra parte, en la página 33 de esta edición. Dice, a fin de cuentas, la noción que tenemos del neurótico es que en sus síntomas mismos yace una palabra amordazada, ¿sí? Es decir, la idea del síntoma como palabra amordazada, como algo que no termina de ser dicho o que es dicho a través del síntoma, ¿sí? Bueno, esto respecto de lo simbólico. Voy a hacer una escansión acá, vamos a cortar este video por acá y vamos a seguir en el próximo con lo real, que es todo un tema en Lacan, y vamos a hacer una presentación un poco esquemática del trayecto del análisis que Lacan comienza a pensar en estos años a partir de los tres registros, es decir, cómo sería la entrada de un análisis y el fin de un análisis si lo pensamos en los términos de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Les mando un saludo afectuoso y nos seguimos viendo en el próximo video.